Chicos, de esta mujer que descubrí de casualidad, que a veces uno no se da cuenta de los artistas, de los poetas que tenemos Sí. distribuidos por todo el mundo. Y la verdad que me alegró tanto el alma y el corazón que inmediatamente traté de comunicarme con ella y le dije, te descubrí y me encantaría hacerte una entrevista. ¿De quién estoy hablando? Esta mujer, esta gran artista, cantante, coach y compositora argentina, es una artista de culto, con más de 25.000 oyentes nuevos mensuales en Spotify y seguidores fieles, que la siguen. Yo estuve chusmeteando ahí, es increíble la cantidad de seguidores que tiene, pero como les dije, por las letras, por lo que dice, por lo que expone, porque es poesía y parece de que no sé, lo saca del alma, del corazón. Me estoy refiriendo a Inés Lolago. ¿Estás en línea, Inés, por vía Zoom? A ver si te tenemos. Ahí está. Ahí está. Hola, qué placer conocerte, Inés. Gracias por tus palabras, qué lindo escucharte. No, por favor. En realidad es la verdad, creo que te lo dije cuando nos comunicamos, que me encantó descubrirte. A veces las canciones llegan en los momentos que uno está pasando alguna situación emocional, ¿no? Y esos días estaba en esas situaciones emocionales y buscando otra canción, otro tipo de cantante, te encontré. Y fue un alivio al alma. Gracias, Ay, gracias a vos, porque yo creo que, bueno, es lo mejor que te pueden decir de algo que haces, que hace bien. Te Sí, agradezco mucho. no, por favor. Mira, cuando un artista llega de esa manera yo siempre digo esto, vos que sos artista de la voz, ¿no? Que has hecho de todo esto un culto, desde muy chiquita, que te has estudiado porque ha sido tu vocación, que te has ido continuamente profesionalizando. Digo, ¿no? A veces atrás del micrófono, por ejemplo, en mi rol, eh, con una persona que le llegues ese mensaje que le estás dejando o diciendo, es como que, wow, estás cumpliendo una meta. Y creo que vos desde hace un tiempo lo estás haciendo, porque te dedicaste realmente a contar cosas que muchas mujeres, particularmente en estas canciones como Madre Fuego, Flecha, que son los álbumes, eh, muchas mujeres por ahí no tienen esa voz. ¿Me lo estás preguntando? ¿Me estás haciendo una pregunta? No, te lo estoy diciendo, que muchas mujeres no tienen esa voz, y digo, ¿vos qué opinás de eso? Sí, es verdad. Hay mujeres que no tengan la voz no quiere decir que no les esté pasando. Tal Yo cual. creo que una de las suertes que tenemos personas como vos o como yo, que encontramos nuestra vocación a través de un micrófono, es que capaz que encontramos una vía un poco más visible para decir estas cosas. Lo cual no quiere decir que no les esté pasando a más mujeres y lo cual no quiere decir tampoco que otras mujeres no lo estén poniendo encima de la mesa de otras formas que tal vez no estén relacionadas con el arte, pero que a la hora de impactar en el mundo no dejan de tener una contundencia muy real también, ¿viste? Y esto lo podemos decir desde las mujeres que cuidan a su familia hasta montones de mujeres y hombres también, que sencillamente intentan ser coherentes con ese llamado que han tenido a poner su voz en el mundo, y acá cuando estoy hablando de voz no estoy hablando solamente de lo que suena, Ujú. sino de aquello que uno ha venido a decir con coherencia, con contundencia y sobre todo pudiendo también sortear los momentos en los que no es tan fácil y no es tan divertido, ¿no? Tal cual. Eh, que entiendo que sabes a qué te refiero por el trabajo que tenés. Con todos los desafíos que implica estar en un medio de comunicación, y con todo lo que está pasando en el mundo, a veces mantener una línea, ¿no? Sentir que una está poniendo verdaderamente su voz, sin perderse en medio de ruido generalizado, eh,
Sí, creo que tiene valor, pero creo que no somos las únicas que lo hacemos. Igual somos más visibles, pero creo que cada vez somos más. Mujeres y hombres que nos animamos a poner encima de la mesa lo que vemos y a sostenerlo con la vida también. Así es, sí, yo creo que es así. Por ahí es lo que vos decís, ¿no? La visibilidad que tenemos en los medios de comunicación, pero hay muchas o muchos, como bien te referís, que se están animando y eso está bueno. Inés, 20 años más o menos hace que estás en España. 23, soy de la diáspora del Corralito yo. Mirá vos. Bueno, vamos a comentarle a los oyentes, porque estamos saliendo en vivo por streaming, por el canal de la radio, que Inés está en España en este momento y que son aproximadamente 9:30 de la noche, ¿puede ser? Más o Las menos. 9:30 de la noche. 21 a Exactamente. 35. Bien, perfecto. 21 grados la 21. temperatura. Sí, disculpame Inés, ¿qué? ¿Hola? Ay, Sí, sí, yo estoy acá, ¿eh? Ah, pensé que se había cortado, perdón. No, no. Claro, 9:30 de la noche, así es. Bueno, Inés, has pasado por muchas etapas de tu vida con respecto a lo que es la canción, ¿no? Porque te estuve leyendo y desde muy chiquita te empezaste a dedicar de una manera, pero porque era tu vocación, tu don de cantar. Sí, además tuve la suerte de que aunque mis papás, ninguno de los dos se dedica a la música, mi hermano sí, mi hermano también es músico, tuve una mamá que a los 4 años nos ponía las cuatro estaciones de Vivaldi y nos las hacía identificar. Mm, Nos ponía las estaciones de Vivaldi y nos decía, ¿esta cuál es? ¿Esta cuál es? qué divino. Entonces crecimos como muy nutridos en ese sentido. Y también tengo la gran fortuna de haber tenido unos padres que nunca vieron el estudiar la música como un problema o como esto de que no vas a poder vivir. Siempre hubo mucho apoyo por parte de ellos, moral, ¿no? Bueno, después están todas las vicisitudes que uno vive cuando elige Claro. estudiar cosas como esta. Sí, han pasado varios periodos, sobre todo porque el estudio de la música formal, que yo pasé por ahí algunos cuantos años, tiene esta cosa de en la que muchas veces se pierde la esencia en la búsqueda del virtuosismo, de la perfección. Y yo lo que me he ido dando cuenta a lo largo de los años, pero no solamente en mí, sino en los artistas que a mí me gustan y los que me han movido y los que de alguna manera tienen un poco de responsabilidad en que yo me dedique a esto, que lo que más transmite no es necesariamente el virtuosismo. Eh, Como diría Atahualpa Yupanqui, vinimos para alumbrar, no para deslumbrar, ¿no? Ujú. Yo creo que una de las cosas que más transmite es que uno pueda ser sincero, porque eso es lo que llega realmente al otro, ¿no? Ahora, en este camino de ser sincero, bueno, hay que ir sacándose muchas capas de aquellas cosas que uno creía que era o que le hubiera gustado ser, hasta, bueno, hasta poder entregarse a lo que uno es y poder ofrecerlo de la mejor manera posible o que uno sabe en ese momento, ¿no? Sí, han sido diferentes etapas, pero yo creo que esto es algo normal a todos los artistas. Me atrevería a decir a todas las personas, cada momento de la vida, también cada edad, cada proceso te va dejando una marca. Y si uno no está buscando un resultado en el sentido de eh, tener más escuchas o hacer lo que hace todo el mundo, es normal que no todo lo que hagas sea igual, porque uno cambia. Entonces es normal que lo que vas haciendo cambie con el tiempo, ¿no? Y yo creo que lo importante también en esto es respetarse y si una fórmula, por usar una palabra que tal vez no sea muy correcta, en algún momento tocó a la gente, no por eso te quedes agarrada a esa forma si tenés algo nuevo para decir, ¿no? Creo que elegir un camino como estos es como mirarse en un espejo continuamente y preguntarse si estás siendo verdadero y si estás siendo coherente con Lo que te está lo que estás pasando. haciendo fuera, con lo que estás Claro. exactamente experimentando interiormente. Tal cual. Sí. Sí, a veces es la evolución que se va teniendo, ¿no? Como persona los va reflejando en este caso vos en las letras. Hay mucho de Atahualpa, hay mucho de Sosa, hay mucho de muchos poetas en me parece, en tus letras, en tus canciones.
hubo mucha poesía en la adolescencia, ¿no? Sí, he estado rodeada de poetas, tuve una enorme suerte, yo crecí en Concordia, en Entre Ríos, tuve Claro. la enorme suerte de tener amigos mayores que yo, poetas. Tuve un profesor, fui a un colegio, a una escuela secundaria pública pero alternativa, y el profesor de lo que sería lenguas era un gran poeta, y a través de él pude entrar en el universo de la poesía. Y es curioso cómo tira la raíz, ¿eh? Porque fíjate que yo llevo más de 20 años viviendo acá, pero mis grandes referentes siempre son Atahualpa Yupanqui, Spinetta, Ujú. Violeta Parra, Mercedes Sosa, y siento que la gente de nuestra generación, y esto lo volví a sentir muy fuerte con el disco nuevo de Charlie, que me Claro. conmovió Sí. profundamente, porque más allá de la forma, podría ser visto con ojos académicos, algo que se sale del virtuosismo. Para mí nos está dejando un legado muy potente de sinceridad y de lo que es haber seguido una línea, ¿no? Independientemente de sus cambios, Mm. y de los diferentes momentos por los que ha pasado, sigue siendo él. Y yo me he estado preguntando mucho, porque es un disco que me conmovió profundamente, estoy muy inmersa en eso estas semanas. ¿Qué estamos haciendo los de nuestra generación, que somos los siguientes, Ujú. con el legado que nos han dejado estas personas, ¿no? Con el legado que nos ha dejado un Spinetta, que nos está dejando un Charlie, con el legado de un Atahualpa, porque no es solamente un legado poético o musical, es una manera de caminar por la vida, ¿no? Y me pregunto mucho, ¿qué estamos haciendo los de nuestra edad con esto? Vos sabés, Inés, que una de las preguntas que te iba a hacer era con respecto a eso, si habías escuchado algo de Charlie, porque se está hablando mucho, hay algunos cantantes, más o menos de la misma generación de Charlie, que están dando como su opinión, algunos a favor, otros en contra. Algunos de los que hablan en contra, por suerte, son muy pocos. Pero lo que vos decís con respecto a Charlie, ¿no? Todavía es una leyenda que tenemos viviente, ¿no? Que son esas personas, esos genios que han aparecido como Mercedes, como Atahualpa, que, discúlpame, pero no se han vuelto a ver. No sé qué Sí, pensás vos. exactamente, por eso mismo lo digo, porque me planteo profundamente qué estamos haciendo, porque la gente de nuestra generación con eso, porque no estamos hablando solamente de una manera de hacer música o estamos hablando de una actitud frente a la vida. Claro. Estamos hablando de coherencia, estamos hablando de algo que en este momento a mí me parece muy candente, y es que hasta la generación anterior, los artistas siempre fueron de alguna manera los que denunciaban la maquinaria, ¿no? Ujú. La maquinaria en la cual estamos todos inmersos. Y ahora no solo que los artistas de nuestra generación no lo hacen, sino que son los grandes exponentes de la maquinaria. Y a mí esto me parece muy peligroso. Claro. Es decir, que no haya en el mainstream gente denunciando las ingentes cantidades de ruido, de distracciones y de superficialidad que estamos viviendo en este momento, y que desde el arte no solo que no se denuncie, sino que se apoye, se valore. Basta ver lo que está pasando con los Grammys, ¿no? Quiénes están llevando los Grammys. Me Ujú. parece que tenemos una gran responsabilidad y no sé si estamos a la altura. El disco de Charlie me ha dejado con estas preguntas dando vueltas con mucha contundencia estos días. Mucho Sí. más con esa canción, ¿no? Que habla sobre el escorpio. Sí. Escorpión, El escorpión, escorpión. perdón, el El escorpión. escorpión. Sí. Eh, Vos sabés que a mí me tocó mucho Juan Represión. Ah, bueno, Sí. mirá, también. también, tenés razón. Yo lo escuché completo el ¿Por disco. qué me Sí, tocó sí, sí. mucho? Porque tenemos que pensar que esa canción viene de una persona que experimentó en carne propia la dictadura, es Sí. decir, Sí, Ujú. era joven en esa época, que fue quien escribió Los dinosaurios, sí, por y que supuesto. ahora, a esta edad de la vida, con un nivel de compasión, igual estoy interpretando, ¿no? Estoy dando mi visión personal de esto, ¿no? Pero si vos no la das con que sos en esto una Autoridad. experta y una autoridad, Claro, ¿quién no? claro.
Claro, yo lo que sentía es, eh, a esta altura de su vida, ¿no? Después de toda esta vuelta de su vida artística y de su vida personal, que todos sabemos que ha tenido muchas vueltas, que él pueda mirar con esa compasión a un represor, Ujú. a mí me tuvo días enteros llorando, porque me pareció como el sumum de la, ya no solo de la poesía, sino del lugar donde un ser humano se puede colocar más allá del juicio, más allá, y ahí es donde veo que estos seres que han estado tan atravesados por todo el primer principio del rock and roll, que no nos olvidemos Obvio. que abogaba por la paz, ¿no? Que eh, es como si lo hubiese podido llevar a su máxima expresión, porque yo escucho la voz de Charlie en esa canción y en ningún momento escucho juicio o pelea. Tal Lo cual. que escucho es una gran compasión, eh, y me atravesó el alma, porque me hace plantear a mí como ser humano, y eso es lo que creo frente a los que nos tiene que poner un artista, Claro. ¿no? Hacerte grandes preguntas. Para mí un artista es alguien que vos entrás a escuchar un disco, a ver una peli, una exposición, entrás de una manera y salís de otra. Tal cual. El mensaje que va Y dejando. es claro, y cómo te atraviesa ese Sí. mensaje que no solo tiene que ver con la palabra en sí, sino con el espacio interno en el que está esa persona para decir esas palabras. ¿Sabes? La evolución también, ¿no? De individual, tiene mucho que ver. Esa evolución que vos Correcto. vas madurando y que como vos decís, el Charlie de la protesta, de la bronca, del reclamo, hoy en día es el Charlie que mira de otra manera y que nos dice, eso que pasó antes estuvo mal, muy mal, pero es hora que también empecemos a mirarnos como humanos. Me parece a mí, ¿no? Que yo que no entiendo mucho, pero Sí, lo que he escuchado del Charlie. sí. Y estas son, para mí, un artista tiene una misión de servicio. O sea, yo no, cuando alguien está frente a un micrófono o es muy escuchado, tiene una responsabilidad. No podemos hacer como que no la tenemos. Así es. Y una de las cosas que a mí me preocupa un poco del momento actual en el que estamos viviendo es que los artistas no están siendo responsables de la visibilidad y del alcance que tienen. Y con esto, por supuesto, no estoy pidiendo que los artistas se dediquen a educar, no va por ahí, pero si se supone que el hecho de ser artista o de estar conectado con lo artístico te da, o te presta por el rato que estás vivo una antena que te permite ver lo que la media no ve, bueno, desde mi punto de vista hay que poner eso al servicio, ¿no? No Hay es que para decir aprovecharlo. cualquier cosa. Hay que aprovecharlo Sí, de otra manera. Te entiendo lo que decís, Inés. Tengo desde mi acá... punto de vista, Sí, perdón que te pisé, decime. no, eso, amor, dale vos. No, tengo Dolly, que es una compañera de acá del programa, Dolly Marconi, también está Lucas Galagowski, pero Dolly quiere hacerte una pregunta. ¿Qué Sí, querías decir? sí, sí. Buenas tardes, Inés. Un placer hablar Nada, contigo desde acá. eh, igualmente. a través de, nos separa el Atlántico, pero no importa, como que estamos igual cerquita. Pero eso que estás diciendo, no quería retomar esto, ¿no? Que estabas hablando justamente de la responsabilidad que como comunicadores tenemos todos los que estamos frente a un micrófono, ¿no es cierto? Sea de la profesión que sea, de la actividad que sea, para, bueno, comunicar lo que estamos comunicando, valga la redundancia, ¿no? Lo que queremos comunicar y visibilizar lo que hay que visibilizar. Y retomando esto que vos decías de Charlie, yo lo veo también a modo muy personal, esto como decís vos, esta interpretación que estás haciendo que me parece muy emotiva y realmente la comparto. Hoy por hoy Charlie es un Charlie resiliente, con todo su bagaje cultural, de vida, de trayectoria, que ya prácticamente es una leyenda, bueno, para todos nosotros.
Bueno, es eso, creo que es un Charlie resiliente, ¿no? Entonces, así como estamos hablando de esto de transmitir lo que debemos transmitir con esa responsabilidad que conlleva hacerlo, yo te pregunto a vos, ¿no es cierto? ¿Cómo tomás esa responsabilidad y cómo entonces te inspirás en las letras, en tus letras, para transmitir lo que realmente querés transmitir? Mira, si me permitiste, te digo dos cosas antes Sí. relacionadas con esto que estabas comentando. Cuando hablo de responsabilidad, no estoy hablando de responsabilidad entendida como que me tengo que cargar un peso encima No, de no, los no, hombros. no, no, se Hablo de entiende. responsabilidad entendida como la habilidad de responder Sí, hábilmente a lo que se presenta, ¿no? A lo que nos ofrece el presente y a cómo nosotros respondemos a eso. Con respecto a lo de Charlie, a mí me gusta mucho la etimología de las palabras porque me lleva a por qué algo se nombró así por primera vez. Y a mí me sorprendió mucho cuando entré en contacto por primera vez con la etimología de sinceridad, que contrariamente a lo que podría parecer que es soltarle a alguien lo primero que se te cruza por la cabeza sin filtro, viene de cuando los escultores trabajaban el mármol y lo astillaban sin querer. Y en esa parte del mármol que se había astillado ponían cera para que no se viera. Es decir, algo sin cero es algo que no tiene cera. Ujú, Y sí, una de las sí. cosas que a mí me conmueve profundamente del disco de Charlie, y con esto engancho con la pregunta que me hiciste, es que en ningún momento está poniendo cera en quién es ahora y en cómo está ahora. Con el nivel de tecnología que hay, Charlie podría haber hecho con su voz lo que le hubiera dado la gana y podría sonar como el Charlie de toda la vida o una cosa más o menos creíble, más o menos robótica y más o menos edulcorada. Para mí es un enorme acto de valentía y de sinceridad, es de dejar, es decir, de permitir mostrar lo que hay, que haya grabado el disco tal como está. Y acá también nos está dejando una lección. Tal cual. Lo que sí, transmite sí. es sinceridad. Entonces, con lo que me preguntabas, yo, el tema de las letras, dependiendo, hay veces que tengo la necesidad muy grande de hablar de algo y busco la manera de hacerlo. No todas las canciones vienen de la misma forma, ¿no? A veces necesito hablar de algo. Hay algo que como que me grita adentro y necesito sacarlo de alguna manera y muchas veces las letras vienen de ahí. Y otras veces yo creo mucho más en el estado que en el resultado. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces es un poco difícil en los tiempos que corren porque, bueno, estamos muy dispersos, hay mucho ruido, hay muchas cosas que hacer, más que multitasking, entramos en Sí, multitasking, mucha pero yo distracción. Sí, lo que intento es intentar conservar, mantener, cuidar un estado que me permita eh, mantener la antena, ¿viste? Bueno, es que no puedo evitar ahora, no sé, se ve que Charlie estaba muy en el aire, cuando él dice, yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. está muy Bueno, bien. intentar mantener la antena apuntando bien, Claro. apuntando, digamos, Sí, ¿no? sí. Eso, creo que el trabajo de un artista es un poco ese, y no perderse no perderse en la superficialidad, no perderse en las tendencias, no perderse en lo que se supone que hay que hacer, y a rajatabla ser sincero con uno mismo, aunque eso muchas veces implique no estar en el mainstream, eh, eh, Sí, les no cueste. hacerla, Sí. no sonar como se supone. Claro, No ser yo comercial. Sí, exacto, eso, sí, 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 sí. yo estoy grabando tres o cuatro de las canciones, tanto de Madre Fuego como de Flecha, son bagualas en el fondo. Y yo podría plantearme hasta qué punto, viviendo en Europa hace tanto tiempo, tiene sentido que yo grabe una baguala, pero es que para mí es innegociable. Es decir, cuando hay algo que viene de lo hondo, un flamenco, ¿no? Yo he vivido en Málaga unos años, un flamenco, bueno, tiene esta cosa del cante jondo. A mí lo que me sale es una baguala, es esta cosa despojada
es prácticamente la voz con alguna otra cosa y no puedo evitar ir por ahí. Y parte de la sinceridad, entendido como no tapar lo que me parece que no tendría que ser de esa manera, o lo que tal vez pueda llegar a pensar en algún momento que no tendría que ser de esa manera, es ser coherente y sincera con cómo se van presentando las letras y las canciones, ¿no? Y luego, bueno, he tenido mucha suerte con los músicos que me han acompañado también, tanto con el productor del primer disco como con el del segundo, porque ha sido gente que ha podido leer más allá de las formas y inclusive sin un conocimiento in situ de nuestra música, han podido ponerse al servicio con mucha generosidad. Y estoy muy agradecida de eso también. Sí, está muy linda musicalizada la letra. Y es lo que yo te decía del principio, ¿no? Es poesía, sigue siendo poesía con música y con eso de la raíz de uno. Cuando yo te escribí, no pensé que estabas en España, me dijiste, estoy viviendo en España. Pensé que estabas acá en Argentina, de la forma que te escuchaba las canciones. Y también debo decirte que hace vos me dijiste 23 años, y que qué lindo que todavía conservás la tonada. La tonada argentina. Porque viste que también pasa eso. Está Lucas acá. Lucas, ¿vos le querías preguntar? Sí. ¿Cómo andas, Inés? Un gusto. Hola, Lucas, un gusto. ¿Todo bien? Leyendo un poquito acá sobre tu historia, sí. me quedó pensando algo. Por lo general nosotros cuando hacemos entrevistas a los artistas, a los músicos, recurrimos siempre a la pregunta sobre la pandemia. Lo que fue la pandemia, sí, que paralizó todo y cómo era para un músico, para un artista, hacer lo suyo en ese contexto de encierro. Y leyendo un poco acá sobre tu historia, hay una parte que dice que vos pasaste por un momento difícil a raíz de la caída de un proyecto y que a partir de eso, digamos, viste que dicen que la crisis es oportunidad también, o algo así, creo que es, claro, que te da lugar a aprovechar otras cosas. Y dice que fuiste más por el lado de las artes marciales, la meditación, la yoga. Eso me da curiosidad, ¿cómo fue que descubriste, o ya lo tenías de antes de iniciar con la música, o fue en ese momento, digamos, significativo en tu vida? Te cuento porque hay un antes de y un después de. Ajá. Yo nací en una familia de practicantes del hinduismo, es decir, en mi casa la espiritualidad, el yoga, todo esto siempre fue muy importante, pero yo nunca quise poner con eso la carne en el asador porque mi Dios era la música. Cuando me vine a vivir acá, que llegué a Barcelona, entré enseguida a trabajar con un proyecto de música latinoamericana, con un director de orquesta y una orquesta de cámara, con la Deutsche Grammophon, que es es la compañía más importante de música clásica, ¿no?, que hay. ¿Qué pasa? Viste que cuando uno es muy joven no mide la cantidad de energía que pone en los proyectos, la puse toda. Al final el proyecto no salió porque le propusieron al productor grabar discos con Montserrat Caballé, y el proyecto nuestro no salió. Entonces yo entré en una crisis muy profunda, estaba recién llegada, todos los caminos con la música se empezaron a cortar y ahí empecé, a raíz también del repertorio que tenía con esta orquesta, que era repertorio latinoamericano, mucho tango, a preguntarme, ¿realmente es esto lo que yo quiero decir? El por qué y el para qué. Entonces yo ya estaba en una escuela en Barcelona practicando, meditando, y esta escuela tenía un entrenamiento muy fuerte, basado en las artes marciales, básicamente en el Kung Fu, y dejé la música. Fue una de las decisiones más difíciles de mi vida. Dejé la música por 7 años y es como si hubiese vivido en un monasterio, realmente, porque a lo único que me dedicaba era a entrenar, a meditar. Ahí hice un instructorado de yoga, de Kung Fu, de meditación. ¿Y qué pasó ahí? Yo lo único que pedía era que eso sirviera para algo y para alguien. Que el entrenamiento era tan estricto, tan riguroso, tan exigente,
que con mis compañeros, que eran todos artistas marciales, empezamos a escribir canciones con el único propósito de descomprimir, el único propósito de descomprimir. Cuando yo estaba terminando el entrenamiento, el que era entonces mi profesor de Kung Fu, me pidió que se grabara un disco con esas canciones. Y yo dije, pero ¿cómo voy a grabar un disco con estas canciones? Acá nadie canta, toca ningún instrumento. ¿De dónde sacamos la plata para grabar un disco? Me dijo, bueno, montátelo como puedas, hacé de cuenta que es tu trabajo final. Entonces, ¿qué haces? Rezás, ¿viste? Entonces Claro. Sí, claro. apareció un productor de Operación Triunfo que estaba como empezando a hacer sus primeras incursiones en Mirá. la meditación, nos hizo un superprecio, pero luego estaba, ¿cómo meto a mis compañeros en un estudio que el resultado sea decente, porque yo soy músico de formación, que Claro. disfrutemos dentro del estudio de grabación, que no se transforme en una cosa hiperexigente, hiperestricta, como era todo en la escuela? Y claro, cada uno de mis compañeros se encontraba con un desafío distinto a la hora de encararse con su canción, ¿no? Claro, yo no tenía lenguaje en común asociado con la música, ni con el ritmo, ni con la voz, pero sí que compartía con ellos un lenguaje muy profundo asociado con el movimiento energético, con el cuerpo, con la respiración, con la capacidad de interiorizar. Entonces trasladé todo eso al territorio de la voz y funcionó. Claro. Entonces después estuve el disco salió muy bien, se vendieron todas las copias y después entré en un proceso de investigación durante varios años hasta que se transformó en lo que ahora es mi trabajo, que es la vía de la voz, que tiene que ver con, no es un método realmente, tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes. Yo siento que la voz que realmente representa quiénes somos, es decir, cuando uno suena, se siente identificado, esto por un lado, y la voz entendida como lo que uno vino a decir aquí, no es algo que hay que ir a buscar a ningún sitio. Es decir, si uno no está pudiendo conectar con eso, es porque hay mucha capa, ¿no? Mucha cosa que hemos ido acumulando a lo largo del tiempo. Es como decía Miguel Ángel del David, que el David estaba encerrado en el bloque de mármol y él lo único que hizo fue quitar lo que sobraba. Claro. Sí. Entonces, técnicas y ciencias tan antiguas como las artes marciales, como el yoga, como la medicina china, tienen una cualidad muy potente de quitar lo que sobra independientemente del intelecto, porque van por otro camino. Claro. Entonces, y tienen también la característica de que nos tratan como un ser total, no como un aparato fonador. Claro. Y muchos de los problemas o las dificultades que a veces nos encontramos a la hora de poner nuestra voz, tanto si estamos hablando de voz hablada o cantada como de ponernos en el mundo, no tienen su origen en lo técnico. Claro. Entonces, no sé si te contesté, Lucas. No, sí, sí, No, sí. sí. Era por ahí Excelente. ¿Cómo Fue saliste? una enorme Claro. crisis, fue una enorme crisis, porque fue lo más difícil que pude haber hecho en ese momento fue dejar la música, que es a Claro. lo que le había dedicado toda mi vida. Porque viste que Pero tenemos... fíjate- Perdón. no, decime. No, que tenemos esos momentos de decir, ¿y qué hago? Y viste, uno está en un momento muy profundo de que no tenés ganas de hacer nada y capaz que, viste, la cabeza sigue y se te empiezan a ocurrir un montón de cosas que por ahí no pensabas hacer, viste. Es Mirá, curioso con eso. respecto a esto, Lucas, hay un término en la agronomía que se llama barbecho, no sé si escucharon nombrar esto, Sí, el creo que barbecho. sí. El barbecho, sí. Es cuando vos sembrás y cosechás una tierra durante mucho tiempo y la tierra pierde fertilidad y pierde nutrientes, ¿no? Esto lo podemos aplicar totalmente a nuestra vida. ¿A qué me refiero con esto? Hay momentos de nuestra vida en los que nosotros hacemos, producimos, y aunque Instagram nos diga lo contrario, nada que esté vivo se puede mantener siempre en la cresta de la ola, no es compatible. Entonces, hay momentos de la vida en los que uno se tiene que permitir entrar en barbecho. ¿A qué me refiero esto? Meterse hacia adentro, Claro. dejar de pedirse continuamente hacer y producir, traer la energía hacia el interior y empezar a hacerse las grandes preguntas.
Y contrariamente a lo que te puede decir la cabeza, porque este momento para la cabeza es muy difícil porque uno siente que no está haciendo nada, que no está produciendo nada, que no está pasando nada, son momentos donde la evolución y el crecimiento se están produciendo en el interior, súper fuera del control del intelecto. Pero que no se esté viendo no quiere decir que no esté sucediendo. Tal Es lo cual. mismo que pasa con el bambú, que crece muchísimo tiempo las raíces hacia abajo y luego el crecimiento de la caña de bambú es en tiempo récord, es Claro. exponencial. Pero claro, tuvo que haber ese proceso hacia el interior, ¿no? Y yo creo que uno de los males de esta época es que no nos permitimos eso y por eso las creaciones carecen de profundidad. Porque con una tierra que no está nutrida, que no está fértil, una tierra interna me refiero, claro, no tiene fuerza para que las creaciones tengan gran impacto. Yo ahora mismo vivo en el medio del campo Ay, y qué el otro lindo. día hablaba con uno de los campesinos de la tierra donde vivo y me decía que ya no se barbecha más y que es una pena porque cuando se siembra después de un barbecho, las plantas toleran mejor las plagas, toleran mejor la humedad, toleran mejor la sequía. Y nosotros somos exactamente igual, somos seres de la naturaleza. No Tal cual, podemos Sí. tal operar cual. como si no lo fuéramos, ¿no? Entonces, yo a los 20 años no hubiera dicho esto, pero a la edad que tengo ahora considero que el barbecho es el momento más importante del proceso creativo. Así es. Es Qué que lindo. creo que, mira, Hermoso. nos has dejado Mudos. una enseñanza. Sí. Tremenda. Nos encanta aprender y Escuchar. estábamos escuchándote Sí. muy atentamente, pero creo que es así, como vos decís, todo ser humano llega a una etapa de la vida donde debe hacer esa introspección y ver qué ha producido y qué es lo que está sirviendo, ¿no? Para seguir adelante. Inés, la verdad que me encanta estar contigo, 2 horas más estaría, pero hablamos un montón, que me encanta de todo. Nos comentaste sobre Charlie y comentanos, como para ir cerrando, ¿no? De estos trabajos que estás haciendo, que son muy importantes. Flecha, Madre Fuego, que me encantó, Madre Fuego fue a quien encontré. Y ¿cómo te podemos escuchar? ¿Dónde te podemos encontrar? Contanos. Estamos en todas las plataformas de streaming. Que Bien. por cierto, hay una cosa que no se sabe, me gustaría traerla porque esto se sabe muy poco. Saben que ahora los artistas ya no grabamos discos físicos, es decir, no fabricamos el disco físico, Claro. básicamente porque no hay donde escucharlo, ¿no? Claro. Y una de las cosas que yo siento que está pasando en este momento y que es peligrosa también, primero hablando de números, el 70% de los ingresos de las plataformas de streaming son de los artistas independientes, no son de los artistas del mainstream. Y a nosotros se nos paga por reproducción la tercera parte de un céntimo de dólar. Es decir, Ah, bueno. Nada. 0,000. Sí. Qué bárbaro. Lo digo Increíble. para que cada cual en el circuito donde se mueve, que apoye a... Porque antes uno grababa su disco y hacía las copias, vendía los discos y Claro. digamos que podías ir teniendo un ahorrito como para grabar tu siguiente disco. Ahora esto es prácticamente imposible. Claro. Básicamente se los digo como una invitación para que sí, los sí. artistas que les gusten, y no estoy hablando de mí, estoy hablando de cualquier artista que les guste, si queremos que se sigan diciendo cosas diferentes, tenemos que apoyar a los que dicen cosas diferentes. Y lo digo esto trayendo a la mesa a cualquier artista que les guste a ustedes, que diga algo diferente a lo que está contando la maquinaria. Tal cual. Sí, Así sí, es. sí. Tenés mucha razón en eso. Inés, un placer. Igualmente. Vamos seguramente a entablar algún otro contacto para otro momento. Me encanta. Sí. No te pregunté cómo ves nuestra situación desde allá, Desde allá, actual, ¿cómo se ve? porque creo que con lo que me has Es obvio. comentado de Charlie, creo que hemos descifrado más o menos cuál es tu pensamiento. Te agradecemos por siempre estar atenta a lo que pasa, porque seguramente lo haces. Y nada, acá están los micrófonos de Piedra Libre o mi contacto Muchas gracias. para que siempre puedas estar aquí.
en Argentina. Lo que siento es mucha admiración. No es fácil irse de Argentina, no es fácil irse de la propia No, tierra, es por muy supuesto. difícil. Y en este momento siento que es tan difícil quedarse como irse. Siento una admiración muy profunda por la resiliencia que tenemos los argentinos. La tengamos fuera o la tenemos dentro. Y siento que es algo que no nos podemos dar el lujo de no negociar. valorar. Claro. Y también como una honra a la creatividad a la que todo esto nos ha llevado una y otra vez, que es una de las cosas que yo echo mucho de menos, extraño mucho de allá. Nuestra capacidad de gestionar crisis, porque no nos ha quedado otra, hace que tengamos unos niveles de creatividad que en otros lugares escasean. Así es. Lo digo desde fuera para que lo valoremos. Así es. Bueno, en este momento, por ejemplo, se está llevando una marcha La universidad. de la universidad para defensa de la universidad pública, Pública, sí. que creo que es bastante grande, un gran apoyo del Claro país. que sí. Así que bueno, Claro. Inés, un abrazo, muchísimas gracias y reitero que a disposición el micrófono aquí de Piedra Libre, en este caso Gracias a ustedes. de la radio comunitaria Radio Estación Sur. Gracias Dolly, gracias Lucas. Gracias. Gracias, Beso, beso Inés. enorme. Un beso. Gusto. Chao, Hasta chao. luego.